Señor, gracias porque nos das en tu misericordia la oportunidad de venir a tu palabra, Señor. Y sabemos que tu palabra es verdad y que a través de ella tú nos hablas, que tu Espíritu Santo puede hacer que lo que tú has dejado escrito no sea solo texto, no sea solo información, sino que en verdad nos atravieses y traigas vida a nuestra vida, Señor. Queremos ser transformados y de esa manera glorificarte. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miqueas, capítulo 2. Acuérdate que Miqueas es un profeta que su nombre significa quién es como Jehová. Y es uno de los pocos profetas que están profetizando a ambas naciones, al reino del norte y al reino del sur. Y el capítulo pasado vimos cómo Dios dice, voy a salir a hacer juicio, a dar testimonio contra ustedes, voy a ser testigo contra ustedes. Y te acuerdas esta escena de Dios bajando a la tierra y los montes se deshacen a su caminar. Y esta reacción de Miqueas diciendo, o sea, esto es tan fuerte que estoy aullando de dolor por lo que va a suceder. Bueno, ¿por qué tiene que haber tanto juicio? ¿Por qué tiene que haber tan fuerte este juicio? Bueno, capítulo 2 y 3 que vamos a ver el día de hoy nos van a mostrar cuál es la condición del pueblo, que ya la hemos visto en los otros profetas, pero una vez más tenemos que recordar qué es lo que estaba sucediendo, porque a lo mejor está sucediendo algo así en nuestra vida el día de hoy. Capítulo 2 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Y lo que dice Miqueas es algo muy fuerte, porque para empezar, en el versículo 1 lo que dice es que Dios conoce tus pensamientos. Cuando te acuestas y ahí estás dando vueltas, no sé, el día de hoy a lo mejor piensas que cómo puedo hacer un mejor negocio o qué es lo que Dios me está hablando. A lo mejor no sé qué pensarás tú cuando estás en la cama, pero, pero esta gente y muchos el día de hoy se acuestan y lo que piensan es cómo voy a vivir mañana, de qué manera voy a pecar mañana y cómo voy a obtener más beneficio para mí mañana. Y dice, piensan iniquidad, maquinan, esto es pensamiento interior, ¿no? El mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Yo me pregunto, ¿cuánto ¿cuántos de los pecados que no cometemos son solamente porque no tenemos el poder de cometerlos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas cosas tú y yo no hemos hecho solo porque no tenemos el poder de hacerlo? A lo mejor tú dices, no, yo vivo austeramente, pero a lo mejor eso es porque no te alcanza para más. ¿Qué tal si tuvieras en tu chequera, en tu cuenta en el banco, la posibilidad de tener, no sé cuánto será un buen número para ti, pero 100,000 pesos mensuales? A mí se me hace una barbaridad. Igual y para ti es muy poquito, pero piensa en un número mayor, ¿no? 200,000, 500,000 pesos mensuales. ¿Qué tanto pecado tendríamos a nuestro alcance? A lo mejor seríamos más vanidosos. Compraríamos cosas, te- compraríamos comida que se echa a perder y la tiramos a la basura. Total, no importa. O sea, tengo dinero y ya estoy dando mi diezmo, estoy dando mi ofrenda y total, pues es mi dinero. ¿Cuántos pecados tú y yo no cometemos solo porque no tenemos la capacidad? Ellos se dormían y despertaban buscando qué maldad hacer solo porque tenían el poder. Ahora, ponlo a tu nivel. ¿Cuántos pecados realmente cometemos porque sí tenemos la capacidad, porque tenemos el poder de hacerlo y lo hacemos? Y lo hacemos porque podemos. Y Dios sabe lo que pensamos. Verso 2, fíjate qué es lo que pasa, qué es lo que hacen, qué es lo que codician. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. O sea, es gente que se acuesta pensando, ¿cómo voy a quitarle la casa a mi vecino? ¿Cómo voy a robar esto? Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Te acuerdas de Jezabel
Acab, el rey Acab, su esposa Jezabel. Acab estaba en su casa de campo y ve que al lado hay una viña, la viña de Nabot. Nabot es el dueño de esa viña. Y Acab dice, ese terreno me gusta para poner mis hortalizas. Esto está en Primera de Reyes 21, léelo en tu casa. Y Acab dice, mira, la viña de Nabot me gusta para mis hortalizas. Oye, Nabot, véndeme tus tierras, te las puedo comprar. ¿Por qué? Pues porque puede comprar, es el rey, tiene dinero. Te compro tus tierras. Y Nabot le dice, no puedo, esto es herencia de mi familia. Y la ley decía que él no podía vender la tierra de su familia. Entonces le dice, no puedo. ¿Es cuestión de dinero? Yo te pago el doble. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto quieres? Y Nabot le dice, no voy a vender las tierras de mi familia. Acab es el rey. Ya tiene su palacio, ya tiene su casa de campo, quién sabe cuántas propiedades más tiene, pero no tiene la viña de Nabot. Entonces se va a su casa todo haciendo su berrinche. No nos dice la Biblia, pero algo le pasa que su esposa le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Yo creo que estaba haciendo un berrinche. Y Jezabel, su esposa, le dice, ¿qué te pasa? Es que Nabot no me quiere vender su viña. Yo quería poner mis hortalizas ahí, no me quiere vender su viña. Y Jezabel, porque puede, le dice, es eso, no te preocupes, yo te consigo tu viña. Y lo que hace es, manda unas cartas al pueblo para que, mm, el texto dice, declaren ayuno y pongan delante a Nabot, es como que lo exalten. Y luego en otras cartas manda a unos hombres y los contrata para que den falso testimonio de que Nabot ha blasfemado. Yo lo escuché blasfemar contra Jehová, yo lo escuché blasfemar, sí, yo lo escuché. Y lo que hacen es lo matan, lo apedrean. Y ahora, muerto Nabot, pues las tierras ya pueden ser de Acab. Y regresa y le dice, oye Acab, ya te conseguí las tierras, ¿qué más querías? Ahí está, no es tan difícil. Y eso es lo mismo, aunque Acab no es de este tiempo, es lo que estaban haciendo. ¿Y cuánto de nuestra sociedad en realidad se mueve así? Gente que se duerme pensando cómo estafar, cómo sacar más provecho, cómo aprovecharse de alguien haciendo algo. A lo mejor no lo voy a perjudicar, pero en vez de que gane 10, el otro voy a hacer que gane 2 y así 8 yo sigo ganando. Verso 3. Por tanto, porque tienen esa actitud que en realidad lo que está sucediendo es falta de amor. Eh, Jesucristo dijo que el mandamiento más grande es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, amar a Dios. Y el segundo mandamiento es amar a mi prójimo como a mí mismo. Y ese es el mandamiento, es un mandamiento doble. Juan dice, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien sí veo? Y eso es lo que está pasando, es gente que no tiene amor. Por tanto, versículo 3, así ha dicho Jehová. He aquí, yo pienso contra esta familia un gran mal. Así como ellos maquinan, es la misma palabra maquinar, pensar, así como ellos piensan qué hacer y en la mañana lo ejecutan, Dios dice, ok, yo también voy a pensar contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos. O sea, te va a hundir este mal. Y alguien puede decir, ¿ves? Ahí dice eso de Dios. Dios no es bueno. Dios es vengativo. No, 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 no. Dios es justo. Si esto es lo que ellos están viviendo, este es el juicio que van a recibir. Y si te das cuenta, es exactamente lo mismo. Cuando has oído esto de ojo por ojo, diente por diente, se hacen eso, dicen que Gandhi dijo, ¿no? Ojo por ojo y el mundo terminará tuerto o ciego. Pero en realidad no es una incitación a la venganza el ojo por ojo. El ojo por ojo es una limitación a la venganza. Cuando alguien me lastima en un ojo, mi deseo natural es arrancarle la cabeza. Si alguien me quita un diente, mi deseo natural es romperle todos los dientes de la boca. No me voy a conformar con lo equivalente. La ley lo que hizo es decir, conforme el agravio, tiene que ser el castigo, no mayor, no menor.
Y lo que está haciendo Dios es lo mismo. Ellos piensan esto, el castigo es exactamente lo mismo. Dice que voy a hacer este mal, no andarán erguidos, porque el tiempo será malo. Van a vivir algo terrible. En aquel tiempo, cuando venga el juicio, levantarán sobre vosotros refrán y serán de hecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Esto es como lo que se va a decir entre el pueblo todo el tiempo, es esto. "Ah, fuimos destruidos del todo. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos?" ¿Te das cuenta cómo la gente le echa la culpa a Dios? Ah, Dios nos quitó nuestros campos. Él cambió la porción de mi pueblo. O sea, lo que era mi pueblo ya no es de mi pueblo, ahora le pertenece a extranjeros. Ah, Dios nos quitó. Dios no está quitando nada. Simplemente está dejando que la consecuencia del pecado caiga sobre los pecadores. Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. O sea, cuando tengan hijos y nietos, no van a tener tierras para repartir. Antes se echaban suertes, aquí mira, al hijo le tocó este, al otro hijo le tocó este pedazo, al otro hijo le tocó este pedazo, pero ahora ya no tienen nada, no van a poder repartir suertes sobre la tierra, van a ser arrasados. ¿No? Y eso está hablando tanto el reino del sur como el reino del norte, serán conquistados. Verso 6, fíjate qué más hacen. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Eh, es una frase muy difícil de traducir, pero básicamente lo que está diciendo es que el pueblo clama, no, 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 no me digas, no, 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 no me digas, no me digas, no me digas. Cada que el profeta quiere hablar, no, 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 no me profeticen. Y dice, no les alcanzará vergüenza, no, no se van a arrepentir, nunca, no, no se van a, no quieren arrepentirse. Eh, ¿Nunca has hablado con alguien que se siente muy intelectual y le quieres hablar del evangelio y te dice, no, 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 mira, a mí no me vengas con esas cosas, yo soy un hombre racional, a mí esto del pensamiento mágico, pues Dios es el invento para la gente adulta que le tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Y no hay manera de hablarles porque no quieren oír, bueno, es esta gente. Solo que esta gente piensa que Dios está feliz. O sea, mantienen su religión, están llevando a cabo todos sus rituales. Es como si le dijeras a un cristiano, oye, veo que estás hablando mal a tu esposa. Veo que el otro día llegaste a tu casa oliendo a alcohol. Oye, veo que la manera en la que tratas a tus hijos no es correcta. Y que te diga, no, 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 mira, no me digas nada. No, no, no quiero saber nada de eso. Un, una gran parte de la iglesia el día de hoy lamentablemente no quiere escuchar la verdad. Quieren que le rasquen el oído, que el predicador los anime, que no los confronte, que los anime. Fíjate cómo son estos hombres. Verso 7. Tú que te dices casa de Jacob, o sea, tú que te crees judío, es como si yo les dijera, tú que te crees cristiano y cuando te quieren hablar de tu pecado cierras los oídos. ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? O sea, eh, si me callas, dice Miqueas, ¿el espíritu de Dios se va a callar? O sea, es como que la clásica idea de los chiquitos, ¿no? Que cuando hay un asunto que no quieren cierran los ojos y ya no existe. Dice Miqueas, si me callo, ¿el espíritu de Dios se va a cortar porque me callé? Claro que no, es Dios. ¿Son estas sus obras? Dios es el que está haciendo lo que tú estás. No, Dios no está aprobando lo que tú haces. No es la voluntad de Dios. Ay, mira, el pastor Isaac tenía un amigo que era, pues ladrón y robaba. Y le predicó el evangelio y un tiempo incluso decía que había creído en el evangelio. Y alguna vez preguntándole, ¿cómo estás? Este muchacho dijo, bien, gracias a Dios ya me estoy haciendo de mis cositas, ¿no? O sea,
¿Esas son las obras de Dios en realidad? Claro que no. No son obras de Dios. ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Claro. Al que busca la voluntad de Dios, sus palabras, aunque sean palabras duras, siempre le van a traer bendición. Pero al que se esconde, las palabras van a ser duras y van a traer juicio. Verso 8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Y eso es tan triste. No es que Dios se puso como enemigo del pueblo, sino el pueblo se ha hecho enemigo de Dios. Hay iglesias en las que Jesús no tiene permiso de entrar. Hay familias que en su cristianismo no permiten que Cristo entre. Es un cristianismo falso, por supuesto. Dice, se han hecho mis enemigos. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Eh, los adversarios de guerra se refiere a gente que viene de la batalla, soldados que vienen de defender al pueblo, pues no tienen nada y lo que hacen es, ok, te presto dinero, dame tu capa a cambio y se la quitan. Cuando la ley decía que aun si te dieran la capa en prenda, cuando llegue la noche se la tienes que entregar, porque la capa era, no había como nosotros tenemos cobijas, frazadas, no. Para acostarte, a ver, no había ni colchones. Para acostarte usabas tu capa para taparte y para abrigarte del piso y del aire. Pero ellos les quitaban sus capas, aprovechándose de que era gente con necesidad. Imagínate el día de hoy. El día de hoy estamos en un tiempo de gran dificultad económica para muchísima gente. Establecer un negocio es correcto. Tener un margen de ganancia, creo que es correcto. El obrero es digno de su salario. Pero aprovecharte de la gente, ya no. Dice, eso están haciendo. Están despojando al que tiene menos. No solo eso, sino a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. O sea, a los más desprotegidos los abandonaste y te aprovechaste de ellos. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. O sea que Dios dice, váyanse de aquí. Este lugar está tan contaminado que lo voy a entregar al enemigo. No piensen que se van a quedar, van a ser llevados fuera. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. O sea, lo que dice es, seguro van a encontrar gente que les dice, yo les voy a profetizar de vino y de sidra, o sea, les voy a profetizar cosas buenas, yo les voy a profetizar bondad, esperanza, y no es que esté mal la bondad y la esperanza, pero cuando alguien está en pecado no necesita bondad y esperanza, necesita recordar la ley que lo puede llevar al evangelio. Y dice, así será el profeta de ese pueblo. Es así. Si tú quieres a alguien que te endulce los oídos, pues te voy a dar ese tipo de pastores, ese tipo de profetas. ¡Wow! ¿Cuántas iglesias están acomodadas a lo que la gente quiera oír? Yo escuché a un pastor muy famoso, muy famoso en una iglesia muy grande. ¿Y por qué no dices? Alguna vez alguien me dice, ¿por qué no dices quién es? Porque no es mi tarea. O sea, si tú no te das cuenta, el problema no es del pastor, sino del que oye. Lo que sí te voy a decir es lo que decía este pastor. Este pastor decía, cuando viene la gente a mi iglesia, nosotros les decimos una y otra vez, eres un campeón, ten ánimo, sal a ganar, dale, eres un campeón, tú puedes. Y porque la gente necesita ánimo, y entonces viene y escucha una y otra vez palabras de ánimo, y entonces se va. Y yo pensaba, se va y se encuentra con la realidad de que siguen viviendo en pecado y el que tenía que decirles eso que haces es pecado, los ha abandonado. ¡Wow! Había una iglesia que el pastor decía, haz que y la gente contestaba, ceda, haz que suceda, ¿no? Haz que ceda, haz que ceda, haz que ceda. Pero la Biblia nunca dice algo así.
Ese no es el mensaje bíblico, es el mensaje de los pastores que profetizan vino. Y dice Dios, ok, si eso quieres, eso vas a tener. Versículo 12. De cierto, te juntaré todo, oh Jacob. Ahora esto me mata. Esto me mata. Porque después de decir todo lo que dijo, después de describirnos todo lo que está diciendo, yo pensaría, hay que desechar a este pueblo. O sea, este pueblo, no, en Bolivia existe un verbo muy bonito, sobre todo en el occidente, en La Paz, que es cuando algo se ha estido. Cuando algo se ha estido, que además siempre se usa así con este pretérito, si algo se ha estido, cuando algo se ha estido es que se arruinó. ¿Mm? Así como que no tiene explicación. Te ha pasado, ¿no? Que has usado todo el tiempo un aparato y un día no se cayó, no se mojó, pero ya no funciona. ¿Qué le pasó? Pues se ha estido. O sea, eso, dejó de funcionar. ¿Mm? Este pueblo se ha estido. O sea, ya no sirve para nada, realmente. Y lo que Dios debería decir es, a la basura. Es gente que no quiere, o sea, tiene la palabra, tiene el mensaje, tiene los profetas, no quiere, va para afuera, busquemos otro pueblo. Pero fíjate lo que Dios hace. Lo que Dios hace es decir, versículo 12, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borra. Claro, él es un pastor y él va a recoger a sus ovejas como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. O sea, van a ser tantos que va a ser todo un ejército de ovejas que Dios va a recoger. Subirá el que abre caminos delante de ellos. ¿Quién es el que abre caminos? ¿No? ¿Quién es el que abre caminos? Fíjate, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos. ¿Quién es? Al que abre caminos es el rey. ¿Pero quién es? A la cabeza de ellos, Jehová. Dios mismo. O sea, Dios, este Dios que descendió como fuego fundiendo todo en el capítulo 1, dice, vendrá y recogerá a su rebaño. Y él abrirá el camino y le seguirán. Y es él, Jehová, el que abrirá el camino, el que guiará. Pero Jehová, bueno, Cristo. Cristo y Jehová es el mismo. En Hebreos, fíjate cómo Dios describe a Jesús en Hebreos en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10 de Hebreos. Porque convenía, Hebreos 2:10, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Sabes qué es la palabra autor? En griego podrías traducirla también como pionero. Es el que abre brecha, el que va adelante. Jesucristo es el que abre camino, la salvación para nosotros. Él nos toma a todos y Él abre camino. Nadie puede llegar al cielo. Nadie podía llegar al cielo. Él abrió el camino, dice también en otro pasaje, este camino abierto y vivo a través de su carne, por medio del cual tenemos acceso al Padre. Fíjate lo que dice un poquito más adelante en el capítulo 6 de Hebreos, Hebreos 6, versículo 19, viene hablando de la esperanza que tenemos, una esperanza que no está fundada en nuestras obras, sino en la obra de Cristo, una esperanza que es como un ancla, dice verso 19, esta esperanza, la cual tenemos como segura, Hebreos 6:19, la cual tenemos, la esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta promesa no la ha cumplido para su pueblo todavía. Cuando regresaron de la cautividad a Jerusalén, no ha sido cumplida todavía. Cuando Cristo vino, no fue cumplida, será cumplida en el milenio. Dios va a recoger a su pueblo, a su nación,
que está el día de hoy esparcida. Y Cristo irá delante de ellos y lo reconocerán. Dice, reconocerán al que traspasaron. Pero tú y yo lo estamos viviendo. Porque tú y yo estábamos esparcidos. Y tú y yo, quién sabe, si Dios no nos hubiera encontrado, no estaríamos el día de hoy haciendo usura y aprovechándonos de la necesidad de la gente, en vez de amar a nuestro prójimo. Yo conozco gente de Semilla, Querétaro, que en este tiempo de cuarentena, ha dado ofrendas, ha dado despensas, ha extendido su mano. Y no es porque están forrados en dinero y ya tienen como para rascarse la panza hasta el día que venga el Señor. No, no tiene que ver con capacidad económica, tiene que ver con el corazón, con que Dios movió nuestro corazón. Tampoco vamos a organizar un teletón, porque no queremos que algo que el pastor te diga, ok, cada uno vamos a dar 500 pesos o 100 o... No, Dios tiene que mover nuestro corazón, tiene que ser una respuesta. Tienes que maquinar en tu cama, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Tienes que maquinar en tu cama, ¿de qué manera Dios te ha amado? Y si has estado haciendo lo opuesto, Dios da una promesa, te voy a alcanzar. Tal vez va a ser doloroso, pero te voy a alcanzar. Capítulo 3, vámonos de volada. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob. Ahora va a hablar a dos públicos específicos. El capítulo 2 fue a la nación en general. Ahora va a hablar a dos públicos específicos, el liderazgo de la nación. Oíd ahora, príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel. Está hablándole a los sacerdotes y a las autoridades civiles, a los reyes, a la gente que está en autoridad. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿No deberías saber diferenciar entre lo bueno y lo malo para estar en el puesto en el que estás? Y esto a mí me da terror. Es como que Dios me dijera, Iber, tú has sido puesto en eminencia. Hay gente que te escucha. Hay gente que tú abres la boca y está anotando. Estoy viendo en el chat, hay gente de distintos países. Ibert, ¿tú no tienes que saber la diferencia entre el bien y el mal? Y tengo que poder vivir en temor. Ahora, no solo yo, porque tú has sido puesto por cabeza sobre alguien. Alguien que está viendo tus pasos y sigue tu ejemplo y espera que tú sepas diferenciar lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo. Cada uno de nosotros, en cierta medida, está llamado a ejercer influencia sobre los demás. Y Dios va a demandarlo. Dice, ¿no deberían ustedes saber lo que es justo? Pero fíjate cómo son. Vosotros que aborrecéis lo bueno, llamáis lo malo. Están al revés. En vez de aborrecer lo malo y amar lo bueno, están volteados. Que les quitáis su piel. Fíjate cómo describe la usura, la manera en la que se aprovechaban de los otros. Les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos. Coméis asimismo la carne de mi pueblo. Les desolláis su piel sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. O sea, te comes al rebaño en vez de atenderlo. Y, híjole, qué vergüenza que cuando alguien no es cristiano y le hablas del cristianismo, dicen, sí, los que piden dinero, ¿no? Y lamentablemente hay tantos casos en los que sí es verdad, sí es cierto. Pastores se aprovechan. Yo conozco pastores que tú me vas a llevar tú vas a venir por mí, me vas a recoger, tú vas a encargarte de esto, tú vas a encargarte de aquello. Y total, el pastor ahora no hace nada. O sea, híjole, en vez de servir al pueblo, está sirviéndose del pueblo. Y qué terror que esto es una tentación para todos. Fíjate cómo Dios habla en Ezequiel. Ezequiel va a venir unos años más adelante. Capítulo 34. Voy a leer una gran porción porque fíjate lo que Dios piensa de ese liderazgo. Y sobre todo quiero leerlo para mí.
porque había gente que Dios había levantado para atender a su pueblo, para guardar a su pueblo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Ezequiel 34, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. No está hablando de pastores de ovejas en el sentido de su rebaño de ovejas, sino está hablando de profetas, está hablando de los sacerdotes del pueblo. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. En vez de llevar al rebaño a apacentarse, se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Dice, coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. O sea, te aprovechas del rebaño en vez de cuidarlo. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma. Claro, la enferma y la débil no sirve para nada. A ver, fúchile, ustedes no sirven, ¿no? Aquí la que está gorda y que le puedo sacar carne, la que tiene mucha lana, es así. Y wow, cuántas iglesias podemos estar viendo que tienen esto y qué peligro que pudiéramos ser una iglesia así. En la que, fulanita, no tiene mucho dinero, ni le hagas caso. Aquel otro tiene lana, ese no de oveja, pero dinero. Ese sí, ese vamos a atenderle y vamos a... Verso 4. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Qué fuerte mensaje. Ahora, yo entiendo una cosa. Esto es antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay esa misma responsabilidad, pero es una responsabilidad un poco distinta. ¿En qué sentido? El pastor, lamentablemente, y digo lamentablemente en serio, porque sería padrísimo que se pudiera, pero lamentablemente un pastor no puede resolver tus problemas. Ya quisiera yo que mi pastor resolviera mis problemas. Y soy seguro que mi pastor quisiera que su pastor resuelva todos sus problemas. No, pastor, mi esposa no hace esto. Pastor, mi esposo no hace esto. Pastor, mis hijos no hacen esto. Pastor, mi vecino no hace esto. Pastor, no tengo trabajo. Pastor, okay, no está diciendo que el pastor ahora tiene que encargarse de resolver todos los problemas de la iglesia, porque nadie puede hacerlo. ¿Cuál es la tarea del pastor? Número 1, llevar el alimento correcto, que es la palabra de Dios tal cual ha sido entregada. Número 2, cuidar que al rebaño no vengan los ataques. Hemos visto en Gálatas el peligro que hay el día de hoy de los judaizantes. Gente que viene y que te dice, si tú no dices Yeshua HaMashiach, entonces no eres salvo. Si tú no cumples el Shabbat, si tú no cumples... Y todo eso, hemos estado hablando del peligro que hay en ese tipo de doctrinas que desechan la gracia de Dios. Y es mi tarea recordártelo y ver lo que la palabra enseña al respecto. Porque, acompáñame ahí en Ezequiel 34, unos versículos más adelante, versículo 17, fíjate lo que dice ahora. Ezequiel 34, 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, o sea, hay vara para el pastor y ahora vara para las ovejas. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. O sea,
Dios también dice, no todo es culpa del pastor. Yo sé diferenciar quién es oveja y quién no lo es. ¿Y cómo sabemos quién es un verdadero creyente que asiste a la iglesia y quién no es un verdadero creyente? No dice que es una tarea de otro discernirlo, dice que Dios va a juzgarlo. Yo no podría decirlo. Hay ciertas cosas que nos dan cierta pauta. Su caminar, si es un caminar completamente egoísta, hay personas que ven la iglesia como un proveedor de servicios. ¿Mm? A ver, ¿esta iglesia me conviene o no me conviene? A ver, ¿qué me ofrece? ¿Hay discipulados? ¿Hay grupo de jóvenes? Sí, hay grupo. Ah, bueno, está bien, punto. No, híjole, no hay grupo de jóvenes. Híjole, me voy con la competencia porque la iglesia de allá sí tiene. Y se ve la iglesia como una fuente proveedora de servicios, así, ¿no? Total Play, Telmex, o sea, ¿cuál te ofrece más canales? ¿Cuál te ofrece más velocidad de internet? Este, me voy con la que me convenga. Y la iglesia no es una proveedora de servicios. Yo espero que la gente que está en Semilla Querétaro es porque Dios le ha llamado a Semilla Querétaro. Así no tengamos nada, que por años solo teníamos reunión de domingo. No sé si por años, por lo menos meses, cuando estábamos fundando la iglesia, solo había reunión de miércoles, nada más. Después solo tuvimos reunión de domingos y ya llegábamos a un buen tiempo para poder tener consejerías. Luego pudimos tener otras reuniones, luego discipulados, y poco a poco Dios ha ido permitiéndonos, sí, servir mejor a las personas. Claro, eso es lo que anhelamos. Pero si Dios no quiere hacerlo en cierto momento o no permite que haya, o incluso si el pastor está confundido y no da el paso de fe que sigue, eso no tiene que afectar la vida de las ovejas. Yo espero que en Semilla Querétaro estén los que quieren, los que Dios les ha llamado a estar, no por el servicio. Por otro lado, también hay pastores que ven la iglesia como una empresa. Yo estoy aquí solamente si hay ganancia. Si no hay ganancia, patitas, ¿para qué te quiero? Incluso hay iglesias en las que al pastor no se le dice pastor, se le dice director. Incluso hay iglesias que no son una asociación religiosa constituida delante de las autoridades, son una asociación civil, como si fuera, digamos, Semilla de Mostaza AC. Eso es una empresa. Tiene que ser una AR y regirse bajo las leyes de las asociaciones religiosas. Y eh, fíjate, déjame terminar de leer. 17, vuelvo a leer desde el 17. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? O sea, a estas ovejas sí les ha tocado buen pasto, sí les ha tocado buen alimento. Y Dios dice, ¿es poco? Buen alimento, ¿qué más necesita una oveja? Están bien protegidas, tienen buen alimento, ¿qué más necesita? O sea, es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. O sea, comes lo que tú quieres y lo demás lo pisoteas. Y bebiendo a las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas, las otras, comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. O sea, ovejas tan egoístas, tanto como pastores, que se sirven a sí mismos. ¿Conoces gente que llega al buffet y se sirve hasta que se acaba y no me importan los demás y no sé qué? Solo ve por sí mismo. O sea, no estoy hablando de gente que se sirva de primero, que se sirve primero, pero respeta lo de los demás. Está bien. Pero hay gente que lo que hace es acabarse las cosas, de modo que los demás vienen por las obras. Eso es egoísmo. Y hay egoísmo en los pastores y hay egoísmo en las ovejas. Y lo que Miqueas está diciendo es, yo sé lo que está sucediendo. Versículo 4 de Miqueas 3. Entonces, fíjate lo que va a pasar, qué terrible. Clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Vas a perder lo mejor. ¿Te imaginas qué horror que clames a Dios y Dios no te escuche? Verso 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo. Los profetas deberían traer dirección, no hacer extraviarte.
Pero estos profetas venían con cosas tan raras que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. O sea, a ver, esta semana hubo buenos diezmos, así que les voy a predicar bonito. La próxima semana no hubo tantos diezmos, híjole, ¿saben qué? Ustedes son guerra y maldiciones y estos profetas solo ven su propio bolsillo, su propia panza. Como dice Pablo, su vientre es su Dios, en realidad. Por tanto, versículo 6, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. O sea, el que se dice profeta no va a ver nada. El que se dice divino no va a poder adivinar nada. Sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. ¿Sabes qué? Y eso es muy fuerte. Si conoces a algún pastor que está viviendo así, engañando al pueblo, ora por él. Ora por él. Porque Dios va a traer juicio. Dios va a traer juicio. Verso 8, fíjate el contraste. Ahora Miqueas habla de sí mismo. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio, eso es de justicia, y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas dice, como yo no me he aprovechado del pueblo, tengo libertad para exhortar de pecado al que tenga que hacerlo. No estoy atado de manos, no estoy atado. Y es una gran bendición que Dios nos da en Semilla de Mostaza, que tenemos un departamento de administración, por ejemplo. Y yo, la verdad es que yo no tengo ni idea quién ofrenda, quién diezma, quién da, quién no da, quién da mucho, quién da poco. La verdad es que yo no lo sé. Yo no tengo ni idea, ni quiero saber. Porque así me permite servir con la misma libertad al que dio, al que no dio, al que dio mucho, al que no dio nada, al que nunca ha dado nada, al que recién va a empezar a dar, al que piensa que no hay que dar, al que... O sea, me permite una libertad, nos permite una libertad al equipo de servidores poder atender a todos con el mismo amor y con el mismo aprecio, porque no tiene nada que ver el beneficio personal. Y Miqueas dice, tengo libertad para hacer esto. Y comienza a denunciar. Por eso, hace unos años, hace ya muchos años, había un amigo que trabajaba en un banco. Y este amigo con muy buena intención, con muy buen deseo, me dijo, oye, en el banco, como parte de mis prerrogativas, ¿cómo se dice? Mis beneficios, puedo asegurar 3 coches. Así, gratis, o sea, no me descuentan más. Y tengo asegurado mi coche, el coche de mi mamá. Quisiera asegurar tu coche, Ibert. Y yo pensé, híjole, qué cosa tan maravillosa sería eso, porque el seguro del coche es un presupuesto aparte y en este momento nos vendría, híjole, sería una maravilla. Pero muchas gracias, no puedo. Porque si tú estás asegurando mi coche, le dije, ¿qué tal que mañana te encuentro en algún pecado? No voy a poder decirte, oye, estás en pecado, estás caminando mal. Oye, ¿ya pagaste porque nos llegó una notificación y hay que pagar la mensualidad del seguro? O sea, sería absurdo. Entonces tuve que decirle, lo siento, gracias por tu ofrecimiento, sé que lo haces con buena intención, no estás queriendo enlazarme, pero yo me voy a sentir enlazado. Y qué importante poder caminar libres y poder exhortar, tener la libertad de exhortar a quien sea que esté en pecado. Eso es amor. Y Miqueas dice, yo tengo esta capacidad. Los otros profetas no pueden porque quieren el pan que te estás comiendo. Versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. O sea, es un llamado al liderazgo todo este capítulo. Que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. No les gusta la justicia, no les gusta hacer lo correcto, lo abominan, les da asco, pervierten el derecho.
Edificáis a Sión con sangre. Sión es Jerusalén. La nación de Israel también se le llama Sión. Edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Los jueces que deberían juzgar por la justicia, juzgan a favor del que paga. Y los sacerdotes que deberían servir a todos, los profetas que deberían llevar a todos, enseñan por precio. Eh, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Claro, estamos bien. En aquella época, lo hemos platicado antes, el pueblo estaba en una gran bonanza económica. Hay iglesias muy grandes, que tienen muchas cosas y dicen, si Dios no estuviera de acuerdo con lo que hacemos, nos hubiera traído juicio. ¿No está acaso Dios con nosotros? Si Dios no estuviera de acuerdo conmigo, no podría comprarme mi séptimo coche del mes. Si Dios no estuviera conmigo, no podría hacer esto. Si Dios no estaría conmigo, no podría estar en pecado, no podría estar engañando a mi esposa, no podría estar con mi secretaria, no podría... Y qué terrible pensar que eso es bendición de Dios. Como preguntó al principio, ¿esas son mis obras? Dice Dios. ¿Yo estoy haciendo eso? ¿Crees en serio que yo estoy bendiciéndote a eso? Por tanto, verso 12, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Lee en tu casa Jeremías 26. Bueno, en tu casa, pues estás en tu casa, ¿no? Entonces, terminando la reunión, lee Jeremías 26. Jeremías sucede un tiempo más adelante, algunos calculan alrededor de 100 años más adelante, y hablan de cómo Miqueas profetizó y el pueblo se arrepintió por un tiempo. Porque para cuando Jeremías está profetizando, el pueblo una vez más está en idolatría, una vez más está caminando mal, y Dios, hay un momento en que a Jeremías le dice, ya no intercedas por el pueblo, el juicio ya está decidido, Babilonia va a venir y va a llevarse cautivos a todos por 70 años. Pero Miqueas cumplió su propósito. Hubo una generación que se arrepintió. Y yo sé que tal vez como sociedad vamos a ir cada vez de peor, en peor, en peor, en peor. Pero el hecho de que como sociedad vayamos de peor en peor no quiere decir de que como familia no podamos caminar bien. Y que como individuos no podamos el día de hoy reconocer que Dios conoce lo que maquinamos de noche al acostarnos y que no estamos pecando solo hasta donde podemos. Si pudiéramos más, pecaríamos más. Que Dios nos hable y nos permita renunciar al pecado por amor a Él. Que Dios nos permita amar a nuestro prójimo y no aprovecharnos de nuestro prójimo por amor a Él y porque Él nos ha amado. Que Dios nos permita el día de hoy, aunque la sociedad se hunda, ser luz en medio de una generación. Como dice Pablo, luminares en medio de una generación perversa y terrible. Que el Señor nos permita ser esa luz. Y que siendo luz podamos ser puestos en lo alto. Porque una ciudad así iluminada no se puede esconder. No se enciende una luz para guardarla debajo del almud, sino se la pone en el centro para que alumbre toda la casa. Y qué bonito que primero comience en casa. Que tú y yo, que somos adultos, podamos ser de tanta luz que nuestros hijos puedan amar la luz y aprender a conocer la luz en vez de escapar de ella. Te decía que algunos ateos dicen que Dios es un invento para los adultos que tienen miedo de la oscuridad. Y hubo un apologeta, un hombre que dijo, ok, el ateísmo es un invento para aquellos hombres adultos que le temen a la luz. No le temamos a la luz, vengamos a ella.
Jesucristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Que vengamos a la luz con nuestras obras malas, ya en la luz Dios se encargará de limpiarnos. Vamos a orar. Señor, extiende tu mano sobre nosotros, mira nuestra condición. Señor, ¿cuántos de nosotros no nos hemos hundido más en pecado simplemente porque no tenemos la capacidad? Porque no podemos, no tenemos el poder para hacerlo. Pero si pudiéramos, ¿cuántos de nosotros estaríamos más hundidos, Señor? Ha sido tu gracia la que nos ha limitado. Permítenos ahora ser limitados por tu amor. No por nuestra capacidad o nuestro poder, sino por tu amor. Que sea tu amor lo que nos frene a una vida de pecado. Que sea tu amor y tu gracia la que nos mueva a la santificación y a glorificar tu nombre. Que no sea una imposición, sino una misericordia de tu mano en nuestra vida. Que podamos amar a nuestro prójimo y no aprovecharnos de él. Guárdanos como iglesia, Señor, de querer que nuestros oídos sean endulzados semana a semana. Haz que amemos tu palabra y que así tú seas exaltado. Que dependamos de ti día con día para que la gloria siempre esté en tus manos, porque así es y así debe ser. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.